Básicamente 50 minutos, Edith, de una manera muy profesional como periodista y lo que le caracteriza, hizo preguntas muy puntuales sobre qué sucedió desde el punto de vista de Antonio Espaillat en el Jet Set. Y yo quería iniciar, como ustedes, me imagino que todos los que nos sintonizan, si no han escuchado todavía la entrevista, han podido conocer un poquito de algunas cosas que han salido en las redes sociales. ¿Cuáles han sido sus impresiones, chicos, aquí? Quisiera empezar por Frank, que es como nuestro abogado y experto en materia general legal. Qué responsabilidad. Mira, yo pienso que fue una entrevista necesaria. La gente quería escuchar a Antonio Espaillat, verlo, porque también ya se comenzaban a escuchar algunos mitos de si se había quedado fuera del país o si no estaba aquí, si pretendía eludir la responsabilidad de esto. Yo creo que eso hacía falta. Por otro lado, creo que nadie va a cuestionar a Edith Febles como entrevistadora. Aunque fue una entrevista grabada, creo que ella hizo todas las preguntas pertinentes, no fue complaciente. De hecho, valoro que no haya hecho una entrevista en uno de sus medios, sino en un medio de otro grupo económico y de otro grupo de medios, y eso hay que valorarlo. Y en términos generales hubo algunas respuestas, pero no todas las que la ciudadanía quizás quisiera escuchar, o las que los mismos deudos, que son lamentablemente los protagonistas de esta tragedia, quisieran tener, porque hay muchas cosas que todavía no están claras, para él mismo seguro no lo están, pero yo creo que aquí lo importante a valorar es que él reiteró que va a estar, que no va a ir a ningún sitio, y que sabe que tendrá una responsabilidad, y esa responsabilidad la determinarán los organismos correspondientes. En tu opinión, Frank, ¿las respuestas que él dio fueron convincentes? Mira, dependerá de quién lo ve. Yo, como tú me preguntas a mí, te puedo decir que las informaciones que él dio ahí, en su mayoría me hacen sentido. O sea, cuando él habla de una edificación que tiene 50 años, quizás algunos dirán, pero ven acá, ¿cómo tiene tantos años filtrando y no se habían tomado decisiones? Bueno, eso lo tiene que decir un experto, obviamente. Él mismo dijo también que no estuvo en el lugar de los hechos el día que llegó por un asunto incluso de seguridad. Yo creo que eso hasta cierto punto se pudo manejar y él hacerse más presente, sobre todo para las víctimas, porque no olvidemos que aquí los protagonistas de esta tragedia quisieran no serlo, que son los que tienen un ser querido que han perdido o los que están heridos. Entonces, no nos enfoquemos en personas que no tienen un dolor en esta tragedia, enfoquémonos en esas personas. Yo creo que ahí le faltó a la entrevista que él mostrara más esa parte de cómo está presente para las víctimas, de cómo está presente para las personas afectadas. Sí reconozco que eliminó un mito, por decirlo de una manera, de que no estaban presentes para los empleados. Él dijo que estaban presentes para esa familia, que estaban trabajando con ellos. Y bueno, en términos generales, lo que él dijo ahí es su versión. Tocará ahora que el Ministerio Público culmine su investigación, que los organismos pertinentes hagan sus peritajes y que la verdad salga a flote. A mí me pareció curioso de las cosas que él dijo. Fran resumió bastante bien algunos de los puntos que él dijo, pero una de las cosas que tal vez llamó más la atención y era lo que todo el mundo se preguntaba, ¿qué tanto conocimiento podía tener él o no sobre el riesgo que poseía la estructura físicamente? Y dentro de las declaraciones que dio, textualmente, él aclaró que lo que se estaba cayendo y el polvo que se veía eran los plafones, que básicamente era el yeso, lo que se veía, el polvo del yeso de los plafones que estaban que estaban cubriendo lo que es el techo, es decir, no tenían acceso directamente a mirar al techo. Y también aclaró que todo esto fue trabajado básicamente por propios empleados de él, cambiaban el plafón, lo ponían. No contrataron a ingenieros, estructuralistas, en especialistas. algunos momentos sí, en otros momentos los empleados, así fue como él lo planteó. Sí, sin embargo, como que dentro de lo que pude ver desde la óptica, y volvemos a lo que decía Fran, como que cómo cada quien interpreta. Yo sentí que en esa entrevista él asumió completa culpa y negligencia. ¿Por qué? Porque una duda que a mí me venía, yo que no soy ingeniero, vamos a decir, si yo tengo un local, yo voy a contratar a alguien y lo que esa persona me diga es lo que yo voy a creer. Si tú me dices, no te preocupes, eso nada más hay que taparlo y cosas, y luego se cae, óyeme, pero yo contraté a un experto. Sin embargo, si yo no contrato a un experto, no vengo siendo también negligente de que en una estructura, después de tantos años, nunca hice que alguien le tomara algún tipo de supervisión. Mira, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es la responsabilidad civil, que yo creo que eso no está en discusión. Sí. Aquí hay una responsabilidad civil frente a las personas que estaban en ese lugar.
porque todo dueño de un negocio, toda persona que administra un espacio, tiene que garantizar cierta seguridad, ciertas garantías, ¿verdad?, de que se puede estar ahí. Pero la responsabilidad civil se paga con dinero cuando hay un fallo. La discusión grande aquí será sobre la responsabilidad penal. Y para que haya una responsabilidad penal debe haber un dolo, debe haber una intención o una negligencia de que esa persona que administra, por ejemplo, teniendo conocimiento de que esa estructura no estaba en condiciones, la mantuvo abierta. Pero vendrá la pregunta, ¿quién te dice que no está en condiciones? Pero aquí viene... ¿Quién lo certifica? Aquí viene mi pregunta, Fran, y ya lo hago como tal vez una pregunta que tiene toda la ciudadanía dominicana. Esta ha sido una de las tragedias, si no la tragedia más grande de su tipo en nuestro país y creo que en Latinoamérica. Lo es. La más grande. La segunda luego de una tragedia que hubo en Brasil en términos de cantidad de personas fallecidas. Exactamente. Entonces, la pregunta es, aún no se haya determinado la causa, la razón por la cual sucedió el hecho, esta persona, y te pregunto ya como abogado porque la verdad no lo sé, ¿no debería tener algún tipo de repercusión aún no se haya finalizado la investigación? Porque yo creo que eso es lo que tiene a la ciudadanía como un poco enojada o en espera, es dónde está la responsabilidad mientras tanto. Ahí viene esa ¿Se pregunta. llama medida de coerción? Estoy totalmente en contra de justicia mediática, Ok. aunque sea merecida. Yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público investigue, que someta un expediente, porque aquí hay que respetar también el debido proceso, y que un juez sea que diga, aquí va a haber tal medida de coerción, sea prisión preventiva, sea prisión domiciliaria, sea impedimento de salida, sea una garantía económica, la que un juez, según lo que le presente el Ministerio Público, determine. Pero nosotros apresurarnos a decir, métanlo preso mientras tanto, eso no es un Estado de Derecho. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora bien, podemos estar de acuerdo en que si hubiese sido una discoteca, digamos, en cualquier otro lugar, digamos, en la zona oriental o En un barrio. o en un barrio, estuviese dándosele el mismo tratamiento al dueño de esa discoteca. Si me permiten, legalmente no sé, pero a mi entender, desde afuera, desde el poco conocimiento legal que yo tengo, ¿verdad? Porque vamos a estar claros. Yo entiendo que por la magnitud de la situación, todo tiene su proceso en cuanto a lo legal. Se agotan procesos. Y entiendo que por la magnitud y por lo delicado de la situación y por la cantidad de personas y por lo grande que ha sido esto y devastador, se está agotando el proceso y quizás por eso está tomando tanto tiempo, porque por ejemplo no es lo mismo, digamos que, como tú bien dices, pasar quizás en algún lugar más pequeño, no necesariamente remoto, sino que hay muchos factores involucrados, muchas familias, muchas personas, no sé si eso tenga algo que ver. Mira, hay a mi juicio, ¿cierto? Hay un miedo que hay que reconocer en la ciudadanía de que personas con poder puedan eludir a la justicia. Lamentablemente es un miedo que viene de décadas. Y no viene de la nada. Y no viene de la nada. Pero es un Claro que miedo no. por un hecho. No, en general. En términos generales, la gente entiende que el que tiene poder tiene la capacidad de eludir a la justicia Porque y de ha sido lo resolver que su hemos problema visto. de otra forma. Yo creo que es muy pronto para nosotros llegar a esa conclusión en este caso, porque tú no le puedes pedir tampoco al Ministerio Público que en apenas 2 semanas ya tenga un expediente con todo lo necesario para ir ante un juez. Absolutamente. Entiendo que eso es injusto hacia el Ministerio Público, no hacia él, ni digo tampoco que es lo que las víctimas merecen o no. Simplemente una realidad. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación, tiene que elaborar un expediente y tiene que ser capaz de someterlo. Ahora bien, como preguntaba Ico, el tema de si fuese otra figura, yo creo que ahí el Ministerio Público lo que tiene es un reto en base a elementos pasados. Yo criticaba que a la persona que se hizo pasar por un rescatista, el Ministerio Público fue muy Audaz y rápido. raudo y veloz en someterlo y en pedir una medida de coerción. Y que eso fue lo que obligó al mismo Ministerio Público a tener que salir a decir que estaba llevando ya diligencias procesales frente a Antonio Espaillá. Correcto. Porque la población se pregunta, ven acá, pero ya este tipo que lo que hizo fue ir a un programa que está mal, a hacerse pasar por un rescatista, ya tú lo tienes preso y al autor, que la gente entiende que es autor de la Ahí viene mi situación, pregunta, Fran. no Entonces, lo- ¿por no qué lo ha a uno sometido. sí y a uno podemos no? meterlo en el mismo sitio. porque, Exacto, no se puede Yo sé entrar. que no, pero es el No, pero te lo cuestionamiento digo, del Ministerio Público. Está bien. Lo que te digo es que si uno se lleva de eso, o sea, tú estás comparando a alguien que tiene toda la prueba del lugar ahí, que tiene los videos, que hizo las entrevistas, no hay que irse para ninguna parte. Entonces, si estamos diciendo que el Ministerio Público está haciendo lo correcto en agotar la fase de investigación sobre un caso que es sumamente complejo, ¿verdad? Claro, Complejísimo.
entonces no podemos criticarlo. Porque a este sí se sometió. Es como que tú digas, bueno, se grabaron 15 personas robándose la pertenencia de la víctima y ya están sometidos. Coño, pero el video está ahí. Claro, tú O lo sea, que dices no es puedes que esto fue decir, muy ay, ¿por qué flagrante. Antonio es para allá? No, porque o sea, Claro. Pero- es injusto pero, frente a Uriel, Antonio, frente al ministerio, frente a todo el Yo mundo. estoy de acuerdo Pero contigo. yo no estoy de acuerdo, porque ese es su lugar. O sea, al final del día, no fue el que cometió el acto, pero si yo hago algo por accidente, aún lo haga por accidente, soy culpable, aunque sea culpable de una menor manera, porque no fue intencional, pero si pasó en mi casa, pasó Sí, en mi pero- casa. pero Hay que no es- tener ¿por cuidado. qué? ¿Cuál Hay es la que tener diferencia? cuidado confundiendo culpable con responsable. Exacto. Que ahí es Exacto. que está la gran discusión. No, y además, Exactamente. Porque cuando tú chocas a una persona en la vía pública, eso te pueden llevar como homicidio involuntario. Pero fue un accidente, ciertamente. Y hay Correcto. eximentes de ese accidente. Bueno, él estaba cruzando en rojo o él estaba en el medio de la vía. O sea, hay eximentes para eso. Pero tú ibas manejando el carro y tú chocaste a esa persona. En este caso estamos hablando de alguien que no estaba en el lugar, para comenzar, que hay que demostrar que tenía conocimiento de que no cerrar esa edificación iba a generar eso. O sea, hay elementos que complejizan mucho el caso, que yo no digo hoy si son de una manera o de otra. Yo lo que entiendo es que al Ministerio Público hay que darle tiempo para la investigación. Hay que darle su tiempo. Y también, volviendo a la entrevista, yo entiendo que él respondió lo que se le preguntó. Lo que no iba a responder era lo que no le estaban preguntando. No le estaban preguntando. A él no le preguntaron si cuando, a menos que yo haya visto otra entrevista, o verdad que a mí, yo tengo malísima memoria también, ustedes me corregirán. No le preguntaron si cuando pasó de cine a discoteca hicieron una evaluación estructural. Creo que cuando habló del incendio lo llevó como algo light, dijo incluso que creo que eso le puede perjudicar, decir que ya, pues ya en una semana nosotros estábamos abiertos, Sí. no decir, no, después de ese incendio se hizo una evaluación, a ver si el calor, o a ver si cuando lo apagaron, el agua, lo que sea. Lo otro es, bueno, se usaban impermeabilizantes de no sé quién, pero 30 años, o sea, dentro de 30 años tú decís, oye, pero esto es normal, que durante 30 años haya filtraciones. Yo te pregunto, ¿y cuántas casas Entonces, que tienen te digo- 30, 40 y 50 años, aquí mismo en la ciudad colonial, la gente lo primero que piensa es revisar el techo? Pero tal vez no reciben la misma cantidad de gente, tal vez no Espérate, tienen la no. misma vibración de sonido. Me Creo que pregunto, sería porque quizás distinto. también ahí viene la reflexión como país de nosotros comenzar a tener una cultura distinta en cuanto a eso de Yo supervisión. creo Ahí que va, ajá. esa es la lección más importante que tenemos que sacar de esto. Primero, porque no hay una cultura de consecuencias en ningún sentido. ¿eh? Creo que podemos estar de acuerdo con eso. De acuerdo Segundo, contigo. tampoco hay una cultura de darle seguimiento y mantenimiento. No solamente, y ni hablemos siquiera de la infraestructura pública, porque lamentablemente la constante con nuestra infraestructura pública es que se hacen inversiones multimillonarias en construirlas y luego se dejan al olvido. No hay mantenimiento. Varios puntos. Y sobre eso. entonces, además de eso, ya yéndonos a la propiedad privada, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades de otros países, ¿verdad? A las edificaciones hay que hacerles chequeos constantes. Cada 5, cada 10 años van los bomberos, certifican que está en condiciones. Debe ir también un organismo del Estado a certificar que la estructura está en condiciones, sobre todo si estamos hablando de un espacio que recibe público. Porque no es lo mismo mi casa que una discoteca, o que un cine, o un centro comercial. Entonces yo creo que la gran lección que debemos sacar de acá es definitivamente el rol que debe jugar el Estado en la supervisión del Estado, valga la redundancia, en que se encuentren las edificaciones, sobre todo si son de acceso público. Hay varias cosas, como de lo que se ha hablado. Primero, sobre lo del incendio, para aclarar eso. Él habló de que el incendio sucedió básicamente en el área de la planta, es decir, aunque se estaba diciendo que fue en toda la estructura, realmente no fue así, sino que fue en el área adyacente donde se encontraba la planta eléctrica, por lo cual incluso ellos, una de las razones por la cual ellos hicieron cambio de la planta. También habló sobre el tema de que uno de los problemas que habían tenido anteriormente con los vecinos del sonido venían justo por el ruido de la planta, y fueron parte de las cosas que él sí llegó a mencionar sobre la culpa. Cuando vi esto, desde que lo vi, dije, esta entrevista me da a mí, Paloma, mi percepción, los dos culpables, claro, de lo que pasó. Y digo culpa, aunque no necesariamente es responsabilidad. Hay una gran responsabilidad de parte de los dueños del jet set, en este caso
bajo lo que es quién es Antonio Espaillat, pero la responsabilidad del Estado no se puede ignorar. ¿Y por qué no se Absolutamente. puede ignorar? Porque muchas personas se quedan, no, pero es que la gente tiene que ser quien chequee sus cosas. No podemos seguir viviendo en un lugar donde cada quien hace lo que le dé su gana a su criterio. Qué bueno que hay personas que son conscientes y hay empresas que toman las medidas de seguridad para poder garantizar el espacio de sus empleados o de sus clientes o de las personas, quien sea que vaya. Sin embargo, el Estado es quien debe de garantizar esa seguridad. Por lo que a nivel legal yo siento que más incluso como que yo diría que más que una elección, yo quisiera que ojalá los medios habláramos un poquito más de la responsabilidad del Estado, porque si no asumimos estas más de 200 vidas perdidas como que la consecuencia de esto se haga para que finalmente tengamos cambios a nivel de lo que son las leyes, las regulaciones, todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar. En Corea del Sur yo busqué, pero yo dije, estaban diciendo, es que en otros países esas cosas sí existen, aquí no. ¿Y tú sabes por qué existen en otros países? Porque ya se han caído techos, porque ya han tenido desastres y han aprendido de estos. ¿Por qué tenemos que esperar que más cosas pasen? No tenemos que inventarnos la rueda. En Corea del Sur pasó un caso específico, y lo menciono, fue antes de los 2000. Murieron 500 personas en un centro comercial. ¿Qué pasó ahí? Fallas estructurales. El lugar se construyó muy similar. Se construyó en base a una edificación de oficinas, no para ser usada como fue utilizada. Murieron 500 personas, cientos de personas heridas. ¿Qué pasó después? Cambió la ley, crearon nuevas restricciones, comenzaron a indagar y mejorar para poder tener estructuras que garanticen la seguridad, porque sí es responsabilidad del Estado eso, de garantizar la seguridad de toda la persona en los espacios que vayan. Inclusive en la entrevista, Edith Febles le preguntó, la señora Edith Febles le preguntó a él si había recibido visitas de instituciones que se encargaran de este tipo de chequeos, y él dijo que no. Entonces, claramente sabemos, no tapemos el sol con un dedo, muchas veces sí se hacen esas visitas, pero hay personas dentro de los mismos ministerios y de los diferentes, ¿verdad? Dentro de sus funciones, que le gusta mucho un cortar por aquí, cortar por allá, mira, dame tanto y vamos a dejar eso así, vamos a imprimir este papelito y chulo todo. Entonces, es muy triste todo. Creo que, obviamente, sé que ya vamos a pausa, pero para aportar algo. Sé que nadie quería que esto pasara, yo no estoy defendiendo a nadie, es muy triste y creo que en diferentes niveles todo el mundo está afectado, inclusive nosotros que no estuvimos ahí o quizás no tenemos a alguien directamente, hasta psicológicamente, creo que todos aquí entramos a los sitios ahora y vemos para arriba y pensamos constantemente en eso, o sea que en la unión está la fuerza. Así es. Definitivamente hay mucho aprendizaje que sacar de acá. Definitivamente hay que darle el espacio y el tiempo necesario a las autoridades a que completen la investigación y hagan el caso. La X102 te presentó Un Lugar X.